Pero muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre cada una de nuestras vidas en este día. Hoy es un día de fiesta para el pueblo cristiano. Hoy es un día grande para el pueblo cristiano. Hoy es la victoria del pueblo cristiano, porque la fe del cristianismo está fundada en la resurrección de Cristo. Hoy damos gloria y honor al Padre Celestial, porque decidió no bajarse de la cruz por amor a ti y por amor a mí, para darnos esta salvación tan grande, que ha sido gratuita, que no nos ha costado absolutamente nada. Fue un regalo perfecto del Padre a través de su Hijo Jesucristo a cada una de nuestras vidas. Por eso yo hoy te invito a que en este día y todos los días sean especiales para ti en el Señor, en buscar la santidad. No nos santifiquemos solamente en una semana que se llama Semana Santa. La santificación del cristiano es 365 días alabando y adorando a Dios y sirviéndole de todo corazón. Yo te invito a que lo puedas hacer. Con Cristo todo es posible. Él es un Dios bueno, Él es un Dios grande y Él es un Dios todopoderoso. Y tú hoy vas a darte cuenta todo lo que sufrió Cristo en la cruz, para que ese regalo del cielo pudiéramos disfrutarlo nosotros en este día. Muchas bendiciones para todos. Vamos a estar atentos a este mensaje que lleva por título: nuestro destino fue marcado por una sola cruz, por la cruz de Cristo. Amén. La crucifixión era un castigo y un método de los romanos muy antiguo, donde a las personas, a los malhechores, a los homicidas, a todos los asesinos, se les clavaba en una cruz o se les ataba totalmente desnudos. La cruz era maldición y siguió siendo hasta el día de hoy maldición. Quiero que sepas que Cristo se hizo maldito por ti cuando se subió a la cruz. ¿Pero para qué? Para vencer el pecado y la muerte, para vencer a los principados y potestades que estaban en contra de tu vida y de mi vida. Pero hoy en día, dice Padre, Cristo está sentado a la diestra de su Padre Celestial para darnos mostrarnos a nosotros gloria y honor en nuestras vidas, para testificar a través de nosotros que Él es el Dios Todopoderoso, el grande, el misericordioso, el Hijo de Dios lleno de amor y de gracia, que se humilló hasta lo sumo para hacer a nosotros libres de la maldad y del pecado. Entonces la crucifixión era algo terrible en esa época. Y le digo algo, que los asesinos y los homicidas más grandes de esa época eran clavados en la cruz del madero. Los otros procesos que eran más simples eran atados simplemente en el madero y los dejaban ahí hasta que se murieran, hasta que ya no les alcanzara más, no les daban agua, no les daban alimento, no les daban absolutamente nada hasta dejarlos morir. Pero yo le digo algo, Cristo es Rey por los siglos de los siglos. Pero Él es Rey no según a los cánones que hay en este tiempo en el mundo, ni a los criterios de este mundo. Él es Rey, hermano, porque su soberanía es el amor, su soberanía es la justicia, su soberanía es la paz, su trono es la cruz, hermano, su cetro es una caña con el cual le golpeaban la cabeza, su corona, una corona de espinas. Ese era el Rey de Reyes, que hoy, ese es el Rey de Reyes que hoy nos ama y nos bendice, que sea glorificado para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Jesús vino al mundo para darnos un mensaje de esperanza. Muchos en esa época siguieron este mensaje de esperanza, pero los religiosos se pusieron celosos y empezaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque así pasa aún en el tiempo cuando tú ves que una persona es usada, que Dios la levanta para que pueda predicar su reino, muchos se levantan en contra de ellos para hacerlos callar. Y estos religiosos querían hacer callar a Cristo el mensaje de esperanza que Él traía por una humanidad que estaba perdida en aquel entonces, como esta humanidad que está perdida en este entonces. Este es el mensaje de paz que Cristo declaró en ese tiempo. Mira, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a tratar con los desconsolados y Él predicó la salvación. Así que, hermano, yo le invito en esta mañana a que aprecie la salvación que Dios le dio, a que cuide la salvación, porque costó un precio de sangre en la vida de Jesús. Murió por ti, por tu salvación. No dejes perder la salvación. Hermana, que la salvación no se pierde, sí se pierde.
La salvación estaba para todo el mundo, pero la pierde aquel que no la quiso encontrar y que de pronto la tuvo y se fue otra vez para sus delitos y pecados y perdió la salvación. Así que tenemos mucho cuidado con la salvación. Hay que estar atentos de cuidar porque dice que es al que vencer hasta el final. O sea que hasta el final tenemos que seguir venciendo. Muchos en esa época le agradaban las enseñanzas de Jesús y él tuvo muchos seguidores en esa época porque a mucha gente le gustaba eso que él estaba entregando. Por eso yo le digo, hermano, ellos ¿qué hicieron ellos? Lo mandaron a buscar, lo prendieron, lo sentenciaron y lo llevaron a la cruz. Miren lo que hace la maldad del pecado. Eso hicieron ellos con Jesús, pero ellos pensaron que se iban a salir con la suya, pero no, hermano. Cristo murió y resucitó y caminó nuevamente entre la gente y todos vieron que Cristo había resucitado. Ese es el verdadero mensaje de fe, que Él volvió de la muerte y se le apareció a los discípulos y caminó con los discípulos en ese tiempo para demostrar que Él había resucitado y para que se cumpliese la palabra y los discípulos estuvieran seguros que el evangelio que iban a predicar era el verdadero y el correcto. Después, mira, ¿qué hicieron además? Que lo crucificaron al lado de dos ladrones. Jesús no era ningún ladrón, él no era ningún malhechor. Sin embargo, le pusieron uno a la derecha y uno a la izquierda. Y con ellos Jesús murió. Pero hay una gran enseñanza a través de estas tres cruces. Pero una cosa sí te quiero decir, la única cruz que marcó nuestro destino fue la cruz de Cristo. Hasta hoy estamos marcados y sellados por esa cruz, en el nombre de Jesús. Después de que Jesús clamó en voz alta, consumado es, Él entregó la vida. Yo te expliqué en un día anterior lo que era consumado, es decir, tu deuda fue pagada, ya tú no debes nada. Ya Dios la pagó con su propia vida por no bajarse de la cruz, por morir en la cruz. Una deuda que tú y yo nunca hubiésemos podido pagar ante el Padre. ¿Por qué? Porque no podíamos pagarla. Tenía que ser un cordero puro e inmolado, y ese cordero puro e inmolado fue Jesucristo. Y Él fue el que pagó la deuda. No quedamos debiendo absolutamente nada. Si usted no aceptó ese gran sacrificio y vuelve a su vida anterior a hacer como bien le parece, ya eso es problema suyo, no de Dios, porque ya el precio anteriormente ya estuvo pagado. Lo que tú hagas ahora, hermano, ya va en contra de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, dice que hubo un gran terremoto, que toda la tierra se estremeció y aún los que no conocían a Cristo se dieron cuenta que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y ¿sabe? Ese terremoto rompió el velo que había, donde tú y yo no podíamos estar en la presencia del Padre, buscar presencia tú y yo solo, sin intermediario. Antes el intermediario era el sacerdote, ahora no hay sacerdote, ahora somos tú y yo en la presencia de Dios en el momento en que tú así lo decidas estar con Dios. Sus amigos predilectos, ¿sabe quiénes eran? Los pobres, los pecadores. Por eso Él dijo, yo no vine a sanar a los sanos, vine a sanar a los enfermos. Si estás en pecado, Dios te viene a sanar en este día. Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro restaurador, Jesús es el que nos da vida y vida en abundancia. ¿Quiénes eran los compañeros del destino? Los dos malhechores que estaban al lado de Él, que murieron junto con Él en ese día. Esos eran los que estaban en el camino, en el destino de Jesús. Por eso en el mensaje de hoy estudiaremos la diferencia que hay en cada una de estas cruces. Vámonos a la palabra del primer punto que dice, la cruz que todos miran. Eso es, la cruz que mira el mundo es esta que yo te voy a mostrar. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros sanó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Fíjate, en medio de esta impresionante demostración de amor que Jesús estaba haciendo delante del mundo que estaba alrededor de Él, la gente, hermano, no honró a Jesús. Jesús no fue honrado, al contrario, todos los sacerdotes, todo el pueblo, todos estaban diciendo, ¿quién es este? No es que era el Hijo de Dios. Se estaban burlando de Él, estaban haciendo cosas para hacerlo sentir mal a Él en ese momento. Era un espectáculo que nadie se quería perder, pero ellos decían, salvó a otros, ¿cómo es posible que Él no se pueda salvar a sí mismo? Yo te doy una respuesta. Precisamente no se salvó a sí mismo, porque necesitaba que tú y yo fuéramos salvos. Si Él se hubiera salvado a sí mismo, no se hubiera completado la tarea por la cual Él vino a la tierra.
que era morir por cada uno de nosotros, morir por nuestro pecado para redimirnos delante del Padre Celestial. Si Él se hubiera salvado a sí mismo, hubiese sido un egoísta, pero Él decidió hacer la voluntad del Padre hasta el final. Él no se salvó a sí mismo, pero salvó a una humanidad entera, a la cual le dio salvación eterna. Entonces, ¿qué pasó? Que Él como rey se hizo débil ante nosotros. ¿Para qué? Para alcanzar a nosotros que éramos débiles en ese tiempo y en este tiempo también, para podernos dar ese regalo. Por eso escogió la debilidad. Por eso, hermano, a través de esa debilidad, Él nos redimió a cada uno de nosotros. Yo le digo algo, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está en este momento? La cruz está vacía. No hay nadie en la cruz. Él está hoy sentado a la diestra del Padre. Jesús resucitó y nos dio una enseñanza de vida y de amor para que tú y yo podamos seguirle en este tiempo. No mires como mira el mundo. No te burles como se burla el mundo. ¿Por qué? Porque eso desagrada a Dios, porque eso demuestra que tú no eres verdaderamente un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es humilde y sencillo. Un hijo de Dios se humilla ante la presencia del Padre Celestial. ¿Sabe? Él mismo quiso escoger la debilidad. No que ellos lo volvieron débil ahí por montar una cruz. No, Él quiso escoger la debilidad. ¿Para qué? Para salvarnos a todos, para redimir nuestros pecados y para hacernos libres de todas las ataduras y toda la maldad de las potestades que estaban reinando en ese tiempo y que aún siguen reinando en este tiempo. No hay lugar para los signos de fuerza. Él no hizo nada, simplemente se quedó quietecito, dice que enmudeció, no abrió su boca y como cordero manso fue hasta el matadero. No hizo absolutamente nada, porque él sabía que esa era la tarea que debía que cumplir ante el Padre Celestial. Los soldados, hermanos, decidieron repartirse y echar suerte en la ropa de Jesús. ¿Qué me demuestra eso? Que así como estos soldados, que no le importó lo que estaba pasando, no le importó el sufrimiento de Cristo, lo que a ellos les estaba importando es qué ganancia recibían de aquel que estaba muriendo por toda una humanidad. Ellos no tuvieron en cuenta ni siquiera levantar los ojos y ver en qué forma Jesús estaba sufriendo ahí en la cruz. Mira lo que dice el Salmo 22, 19. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Jesús estaba ahí para hacer el pronto auxilio y el pronto socorro de todos nosotros hasta el día de hoy. Ese era el auxilio que Él estaba dándonos a nosotros, en morir en una cruz por amor. Y hasta el día de hoy se ha cumplido. Lo hemos vivido nosotros, lo hemos sentido en nuestros corazones, ¿verdad? Ellos también se burlaban de Él. Mira lo que dice 23, el 36 al 37. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Pero fíjate que en el Salmo 22, versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Sabes qué? Ellos echaron suerte porque querían quedarse. Unos dijeron: vamos a partirlas en 4 y nos quedamos. Otros dijeron: no, mejor vamos a echar suerte para ver quién se gana toda la ropa de Jesús. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mira el atrevimiento de estos soldados. Como que dice: a nosotros nos importa lo que te pase. Si tú tienes ese poder que tanto predicaste, pues entonces sálvate a ti mismo. ¿Sabes? Otra burla que le hicieron, le ofrecieron vinagre. Esa era una burla tremenda, ¿sabes? Él estaba expuesto a la burla de todo el mundo en ese momento, ya que aparentemente no se podía salvar a sí mismo, no podía hacer nada, estaba clavado en una cruz, tanto las manos como los pies. ¿Cómo podía tomar en sus manos algo para poder beber? Pero ellos entonces, para burlarse, le dieron vinagre, ¿sabes? Se estaban burlando de un rey muy importante, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo que hacía estaba con una actitud así, bien quieto, neutral. Le daba igual si lo subían o si lo bajaban. Le daba igual si lo golpeaban o no lo golpeaban. Estaba el pueblo, mejor dicho, en un estado de postración espiritual
que nunca pudieron entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. El pueblo estaba mirando en una actitud neutral, le daba igual. A veces hoy en día el pueblo está en una actitud neutral, le da igual ir a la iglesia o no ir a la iglesia, al templo. Le da igual recibir palabra o no recibir palabra. Dígame qué diferencia hay entre el pueblo cuando estaba viendo a Jesús morir y el pueblo del día de hoy. ¿Cuántas iglesias hoy están vacías porque la gente está paseando? Porque la Semana Santa se convirtió en una semana de paseo, de deleite, de playa y sol. No una semana de familia, de recogimiento en familia, para participar la familia, leyendo las escrituras, reconociendo el trasfondo de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. ¿Saben? Los gobernantes también se estaban burlando. Ya vimos que estaban burlándose ¿quién? Uno de los malhechores, los gobernantes, los soldados, el pueblo, todo el mundo se estaba burlando. ¿Saben? Porque no conocían el poder y la majestad del Hijo de Dios, de Jesús Nazaret. No lo reconocían. Si es cierto que eres el Cristo, dijeron ellos, tiene una excelente ocasión para poderse salvar. Si Él es el Cristo, si Él es el Hijo de Dios, Él muy bien puede bajarse de la cruz. Él puede dar una orden a los clavos y salen. Y se baja de la cruz. Eso decían los gobernantes, porque todos se burlaban de Jesús. Pero hay una palabra que es clave y está viva para el día de hoy, que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, y dice de esta manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hoy en día, la palabra de Jesús trae burlas. Todavía la gente se burla de la palabra de Jesús. Dicen que este es un libro de prehistoria. La Biblia no es un libro de prehistoria, la Biblia es un eterno presente, porque usted dice, mira que te mando hoy, por usted la coja, quiere decir que es un eterno presente, la voluntad de Dios es un eterno presente, y nosotros tenemos que ir bajo la cobertura de la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios, el libro que se llama Biblia, que contiene una biblioteca de 66 libros, donde te vas a informar la voluntad de Dios y donde vas a aprender a vivir bajo la cobertura de la enseñanza de esta palabra. Entonces, ¿qué es el significado de la cruz? Es considerado unos con otros por lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, tengo que considerarme contigo y tú tienes que considerar conmigo, unos con otros, como Cristo nos enseñó aquí a través de la cruz, que todos nosotros fuéramos unidos en una misma fe, en un mismo amor y en un mismo sentir. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la prepotencia, hermano. Debemos tener la mente de Cristo, como dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién más la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos que pensar lo bueno, lo santo, lo justo y lo perfecto, dice la Escritura. Cuando nosotros pensamos de esta manera, tenemos la mente de Cristo. Y estamos llamados a tener la mente de Cristo. ¿Por qué estamos tramando cosas? Porque estamos dañando a los hermanos con los chismes, con los cuentos, con el señalamiento. ¿Por qué? No hay peor castigo que la lengua, hermano. Usted no le dañe el testimonio de otra persona porque a usted le plació dañarlo. Por envidia, por rencor, no por lo que sea. Usted y yo no podemos hacer eso. Porque estamos llamados a pensar lo bueno, lo santo, lo justo. Y eso hablar, dice la Biblia. Dice, hablemos con cánticos especiales, dice la palabra. Entonces, nuestro hablar sea siempre de bendición. Nuestro hablar sea siempre para glorificar el nombre de Jesús. ¿Sabe? Muchos pensaron que las buenas nuevas de Jesús, hasta el día de hoy mucha gente lo siente, que son tonterías, hermanos, porque se les había enseñado que el Mesías era un Mesías que venía a conquistar a la tierra, a ayudarlos a ellos, a ser liberados de la esclavitud de los romanos y todas las cosas que eran negativas para ellas. Pero Jesús sí los vino a ellos a liberar de la esclavitud del pecado, de la maldad, del oprobio y de la maldición. Eso fue lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy cuando tú crees en el sacrificio de la cruz, cuando tú crees en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el fundamento tuyo y el mío para poder de verdad caminar como cristianos bajo la cobertura de Cristo. Ese es el fundamento.
Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces Jesús no restauró el trono de David, no lo hizo, hermano, como ellos esperaban que lo hiciera. Fue ejecutado como un criminal común porque murió con 2 malhechores al lado de él. ¿Y cómo criminal podía ser salvador? ¿Cómo podía ser salvador? O era criminal o era salvador. Ya, por eso él decidió ser el salvador del mundo. Hermano, eso pensaba la gente finita, la mente infinita del hombre, porque tu mente y la mía son finitas. Pero la mente de Dios es infinita. Dios sabía lo que iba a pasar después de la muerte de Cristo y que mucho pueblo iba a seguir a Cristo como hasta el día de hoy. Y hoy en día mucho pueblo sigue a Cristo en este tiempo. Mucho pueblo predica el evangelio de Cristo, las enseñanzas que Cristo dejó aquí en la tierra. Pero tenemos que predicar las enseñanzas como están escritas aquí en la Biblia, sin ponerle adornos ni arandelas, tal cual. Jesús le decía a la gente, partida de víboras. Hipócritas les decía. Ahora no, ahora hay que hablarle bonito para que no se vayan de la iglesia. No, hermano. ¿Te gusta o no te gusta? Es problema de cada uno de nosotros. Pero hay que predicarlo tal cual como está escrito aquí. ¿Sabes? Nadie veía las características que tenía Jesús. Y nadie vio que él tenía una característica bien grande, bien poderosa. Mira que ni siquiera los dioses de las mitologías de ellos podían tenerla. Jesús tenía una tremenda reputación como hijo de Dios. Y después de eso, la reputación de Cristo hasta el día de hoy es bien poderosa. ¿Quién no se arrodilla delante de la presencia de Jesucristo? ¿Quién no reconoce que Jesucristo es el Rey de Reyes? ¿Quién no reconoce que a través de Cristo hoy somos salvos? Mire hasta dónde ha llegado ese sacrificio de Cristo. La muerte no era una derrota. La muerte no era una victoria en ese momento para ellos. Pero yo le digo ahora mismo, la muerte no fue derrota. La muerte trajo la victoria al pueblo de Dios, a todos aquellos que decidieron y siguen decidiendo caminar hacia Dios. Las buenas nuevas de hoy es que todavía parecen para la gente tonta todas estas enseñanzas. Hay gente que todavía se sigue burlando de lo que tú estás enseñando. Pero yo te digo, la Biblia dice que Dios dice, el día que yo actúe, entonces querrás escuchar que alguien te predique la palabra. Tendrás comezón de oír la palabra y dice la Escritura que nadie te va a predicar. Así que este es el tiempo. Este es el tiempo para que tú puedas escuchar las enseñanzas del Señor. Nuestra sociedad le rinde culto ¿a qué? Al poder, a la riqueza, a las influencias. Nosotros hoy le rendimos culto al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Hoy lo estamos haciendo, hoy lo estamos honrando, hoy lo estamos adorando, hoy lo estamos alabando, hoy lo estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. Porque tú tienes que apropiarte de la palabra. Él es mi Dios, mi Señor, mi Rey, el dueño de mi vida. Así como tú dices, mi casa, mi hijo, mi trabajo, con cuánta mayor razón y con letras mayúsculas, mi Dios, mi Rey, mi Señor, el dueño de mi vida. Tenemos que apersonarnos de eso. Jesús vino como un siervo pobre y humilde. ¿Y qué nos ofrece? Un reino poderoso que nos llena de fe. Por eso usted tiene fe, porque no vio, pero sí ha leído, se ha metido en la historia y ha conocido todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y eso ha sido de bendición a cada una de nuestra vida. A ver, la fe no depende por las obras. La fe depende por lo que tú hayas aprendido y hayas conocido de Jesús. Entonces tu alma se llena de fe, empiezas a creer, empiezas a enamorarte de ese Jesús. ¿Sabes? Hay personas que dijeron una vez, cuando te enamoras lo pierdes todo. Pero yo te digo una cosa, yo me enamoré de Jesús y lo gané todo. Él es mi vida, Él es mi Rey, Él es mi Señor, el dueño de mi vida, el dueño de mis hijos, el dueño de mi casa, el dueño de refugio divino. Él es el dueño de todo. Por eso lo amo y lo bendigo todos los días. Pero Cristo, quiero que sepas en esta mañana, Él es nuestro poder. El poder que reina en ti y el poder que reina Cristo, Él lo delegó en nosotros. Por eso hoy tenemos autoridad para predicar y enseñar el Evangelio. Por eso hoy tenemos autoridad para ir a visitar a los enfermos y poner manos y los enfermos sanarán. Porque usted está haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra. El único camino que tú tienes para ser salvo es Cristo. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 4, 12 al 19. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos? Porque de cierto, señal manifiesto ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, usted tiene que obedecer primero a Dios y a los demás si va conforme a la palabra de Dios. Aún en la iglesia, si lo que se está predicando es palabra de Dios, usted obedece. Pero si te la están camuflando como de Dios y no es de Dios, usted no tiene por qué obedecer. Ahí lo estamos diciendo, Pedro lo está declarando allá en ese mensaje que acabamos de leer. Entonces, hermano, la muerte parece el final del camino, pero yo le digo una cosa. Parecía la debilidad suprema, pero vuelvo y te digo una cosa: Jesús no permaneció muerto. Jesús resucitó y demostró su poder por encima de la muerte. La muerte no pudo destruir a Jesús. Las potestades no pudieron destruir a Jesús. Él venció todo, la muerte y el pecado. Por eso Él nos limpió de todo pecado a cada uno de nosotros. Y Él nos salvó a nosotros de la muerte eterna al perdonarnos todos los pecados. Y nos ha dado vida eterna por los siglos de los siglos. La resurrección de Jesús que demostró el inmenso poder, la inmensa autoridad de Dios ante la muerte. Despojando principados y potestades, hermano. Lo leímos hace un rato, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos le ha dado autoridad a los hijos de Dios para poder predicar y enseñar la palabra que Él dejó aquí en la tierra. Porque es necesario que todos abran la boca y prediquen, porque el fin de los tiempos está cerca y la palabra tiene que correr como ríos de agua y ser alcanzada hasta el más sediento que hay aquí en la tierra. Hay que predicar el evangelio. No se quede callado, no se quede callada. Hable de Cristo. Usted puede salvar almas solamente hablando de Cristo. Solamente diciendo: Cristo te ama. Él venció la muerte en la cruz por ti. Y es una palabra de poder que usted le da a una persona. Por eso el fundamento nunca podemos cambiarlo. Porque mi fundamento y tu fundamento es Cristo Jesús. Él es el que lo dio todo por nosotros. Tal vez podíamos llamar la muerte de Cristo la clave de todo cristiano. Esa es la clave, Cristo Jesús. No hay otra clave para nosotros. ¿Sabe una cosa? Toda la estructura del evangelio se desplomaría si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero como Él murió, creemos, sabemos, conocemos por todos los hechos históricos que hay en la Biblia, que Él vino al mundo en carne, se subió a la cruz y no se bajó de la cruz por amor a toda la humanidad. Por eso al final dijo: consumado. ¿Sabe qué, papá? Ya acabé la tarea, ya salvé al mundo entero. Te pongo este mundo en tus manos, Señor. Ya lo hice todo por ello. Entonces, hermanos, los necios de este mundo, los simples de este mundo, siempre van a estar hablando de la palabra de Dios. Pero yo digo en esta mañana, usted y yo resultamos siendo sabios. ¿Por qué? Porque solo vivimos eternamente para con Dios. Nuestra vida está rendida a Dios, nuestro caminar está rendido a Dios. En el segundo punto, la cruz que mira para abajo. Aquí vimos la cruz que mira a todo el mundo. Ahora vamos a la cruz que mira para abajo. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces uno de los malhechores que estaba frente a la muerte, estaba al lado de Jesús, se atreve también a burlarse de Jesús. No lo estamos viendo. Se está burlando si eres. Cuando te dicen si eres cristiana, se están burlando de ti. No, hermano, eso no puede hacer. ¿Sabe? Si Jesús es el rey, dice el criminal, manifiéstalo, sálvate a ti mismo. Tienes la oportunidad de hacerlo.
y también nos salvas a nosotros. No solamente te salves tú solo, también nos salvas a nosotros. Y ese era un malhechor bien malo. El otro era también malhechor, pero tenía el corazón sensible. Este tenía un corazón de piedra. Solo era egoísta y solo era censurador. Si tú te salvas, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Pero de hecho, que también nos salves a nosotros también. Este le dice, bájate de la cruz. Tú lo puedes hacer. No dice que eres el rey de los judíos. No dice que eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Bájate de la cruz. Sálvate a ti mismo. Procura hacer las cosas delante de nosotros para poder creer. Eso, en otras palabras, lo que le estaba diciendo. ¿Qué quería después de ser salvado? ¿Qué quería hacer este hombre? Sálvame a mí. ¿Qué quería hacer? Vivir una vida como antes. Seguir asesinando. Seguir matando. Seguir haciendo daño. Seguir buscando una vida contraria a la palabra de Dios. Él no anhelaba tener una vida eterna. Él anhelaba tener una vida mundana, sin Cristo, sin Dios y sin ley. Eso es lo que él quería. Quería seguir en la misma vida, apartado totalmente de Dios. Muchos hoy usan a Jesucristo en la cruz como un puente de la desesperación en medio de sus procesos, en medio de sus problemas. Como yo le digo al Dios bombero, tengo un problema y ahí sí corro a la iglesia y ahí sí corro para que oren por mí, porque tengo que apagar el fuego que estoy viviendo. Este hombre era uno de ellos. Quería que el Dios bombero lo bajara de la cruz, lo salvara y que no muriera. Solo pensaba en acudir a la cruz de Jesús. Solamente en eso pensaba. Si yo estoy aquí al lado de Él, estoy acudiendo a Él para que Él me salve a mí. Y luego que sean ayudados, regresan a su vida normal, como si nunca hubiera pasado. ¿Cuántos cristianos han recibido milagros portentosos del Señor? ¿Cuántos cristianos han recibido bendiciones de parte de Dios? ¿Y hoy dónde están? En el mundo. Se apartaron de Dios. Según de Timoteo 3, del 1 al 5, mira lo que dice la Escritura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Mira lo que cuando dice que habrá hombres peligrosos. Traducir esta palabra de peligrosos lleva la idea de problemas, de dificultades, de situaciones extremas. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el mundo? Todo esto que está aquí, nada es nuevo. Nada es nuevo. Todo esto el mundo lo está viviendo en el día de hoy. Cómo los hombres se han convertido sin afecto natural, no respetan a los padres. No respetan los padres a los hijos no respetan a los padres. Dice, implacable, da igual. Si se decidieron matar, van a lo que van y hacen el trabajo que tienen que hacer, hermano. Dice, calumniadores, no le importa quién se lleven por delante con las mentiras en su boca. Dice además, crueles, son crueles. Mire cómo son los asesinatos ahora, que hay crueldad, descuartizan las personas, les importa violar a los niños, a las niñas, no les importa absolutamente nada, maltratar a los ancianos, golpearlos. Hermano, la Biblia no se equivocó, aquí está todo. Habrá hombres amadores de sí mismos, todo para mí, nada para ti. Yo soy lo importante en este mundo. Yo soy el que me merezco todo en este mundo. Pero Jesús está allá a un lado. Dios está allá a un lado. Eso no me interesa en este momento. Solo me interesa vivir mi vida. Hay unos que dicen, déjame vivir mi juventud. Déjame vivir mi soltería. Hermano, qué equivocado estás. En el mundo te vas a estrellar. Pero con Cristo nunca te estrellarás, sino que tendrás vida eterna y vida en abundancia. Hermana, hay algunos que tienen una apariencia de piedad, que se creen buenas personas. Y tú dices, ay, qué lindo es. Eso es lo que muestra la parte externa, pero por dentro son unos zorros malos, perversos. Como dice la Biblia, son zorros vestidos como, lobos vestidos como ángel de luz, que engañan a todo el mundo. Así que mucho cuidado. Esos son los amadores de sí mismos. Esos son los que viven en el mundo. Esto es lo que está creciendo en el mundo, la maldad y el pecado. El amor al yo. Yo soy, cuando yo digo yo me amo a mí misma y el yo mío está bien arriba y el gran yo soy no aparece por ningún lado.
Cristo no está por ningún lado. Aprendamos a amar a Dios y a través de Dios aprendamos a amarnos a nosotros mismos, que es muy diferente. Ahí no está el orgullo, la soberbia y la altivez. Ahí no está todo lo que me haga apartar de la presencia del Señor. ¿Sabe? Tanto la obediencia, dice aquí la Escritura, como la compasión para con los hombres se vuelve imposible. No pueden. No son capaces de poder sentarse con una persona y compadecerse, obedecer a Dios para ayudar a los. No está por ninguna parte, porque esto es lo que está pasando en el mundo. Es el carácter de los hombres en los días postreros, dice la Biblia. Y estos son los días postreros. Y cada día aumenta la maldad en el mundo y el desprecio por la misma familia. Claro que los padres tienen la culpa de lo que está pasando, porque crecen también sin Dios y sin ley. Cristo debe ser el centro de nuestros hogares. Para eso pagó el precio de sangre, para que te levante, para que te restaure. Todavía tienes tiempo de restaurar tu vida, todavía tienes tiempo de restaurar a tu familia. Sé el varón, el sacerdote de tu casa y lleva este mensaje a tu casa y levanta columnas poderosas en tu casa, donde Cristo sea el Rey en tu hogar. Amén. Vámonos al tercero. Y cuando miras hacia abajo, desechas el reino de Dios. Cuando tú estás mirando hacia abajo, estás desechando el reino de Dios. Y no quiere Dios que hagamos eso, ¿verdad? La cruz que mira hacia arriba. Esta es la más importante, Lucas 23, del 40 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense una cosa aquí, este hombre estaba en la misma condición del otro, y estaba en la misma condición de Jesús. Pero este hombre, cuando estaba a punto de morir, se volvió donde Jesús. Volteó su rostro hacia donde Jesús y le pidió perdón a Jesús. Reconoció sus pecados y él lo aceptó. Jesús lo aceptó. Hasta el último segundo de vida, si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar y te va a aceptar. Y esto nos muestra que no son las obras lo que salvan al mundo, es la fe lo que salva al mundo. Este hombre, no solamente por pedirle, sino cuando él le dijo a Jesús: yo necesito que tú me perdones. Yo quiero que tú, cuando venga a tu reino, me tengas en cuenta. ¿Cómo se llama eso? Fe. Pero nuestra fe en Cristo sí salva, sí bendice nuestra vida. Nunca es demasiado tarde para volver a Él. Este es el tiempo de que vuelvas en sí y busques la presencia de Dios. Aún el Mesías tuvo misericordia de este malhechor que decidió creerle a Él. Cuando tú le crees a Dios, Dios se va a compadecer y va a tener misericordia de ti y de mí. Y no le va a importar lo que hiciste, le va a importar lo que de hoy en adelante tú vas a hacer en tu vida. Este hombre tenía el temor a Dios. Este sí es el Hijo de Dios. A él tengo que pedirle perdón, a él me tengo que acercar. Y reconoció su pecado. Él, ¿sabes qué dijo? Este es un inocente, este es justo. Él está pagando un pecado que no cometió, mientras nosotros sí merecíamos el castigo. Sí hicimos daño. Hermano, cuando tú reconoces y te arrepientes, el perdón de Dios llega a tu vida. Por eso este hombre dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú vas a estar allá conmigo. Yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque reconoció y pidió perdón. Se humilló ante Dios. Y cuando tú te humillas ante Dios, Dios te perdona. ¿Sabes qué hacía él? Él miraba hacia arriba. Él miraba el reino de Dios. Cuando le dijo a Jesús, le dijo: cuando venga tu reino, tenme en cuenta, yo quiero estar en tu reino. ¿Cuánto podemos decirle eso en esta mañana al Señor? ¿Sabes? Es mejor reconocer nuestros errores ahora que tenemos tiempo y pedir perdón a Dios. Este es el tiempo de Dios. El mirar hacia arriba significa entregarse a Dios, rendir tu vida a Dios. O sea, muere a la culpa porque Dios te perdona, Él te restaura y Él te da salvación. Cristo hace un trabajo perfecto en tu vida y en la mía. Y la crucifixión se convierte en lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy crucificado. Todo lo bueno, lo santo, lo justo es lo que yo quiero vivir a partir de este momento, porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Nos justificó ante el Padre Celestial, nos perdonó ante el Padre Celestial y nos hizo acepto a la presencia de Dios. Todo eso lo hizo Cristo cuando murió en la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente no vamos a ponernos en una cruz que nos pongan los clavos en las manos. No, eso no es. ¿Qué quiere decir? Que en esa cruz nuestros pecados murieron con Él. Él nos limpió. Ya no estamos más en condenación, como dice Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, nos exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo triunfó con todo tipo de maldad. Cristo triunfó aún para borrar nuestros pecados. Para eso lo hizo. Así que, hermanos, todas las actas que eran contrarias, que nunca las hubiéramos podido cumplir, Cristo las clavó en el madero y nos hizo libres a nosotros por eso. Por eso, en esta petición de este hombre, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, muestra que reconoce que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Salvador. Y la respuesta a esta promesa hermosa de Jesús, Él como Rey, abre la puerta de su reino a este hombre y le da la oportunidad. Le dice: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese mismo Jesús te está diciendo que hoy estarás con él en el paraíso el día que tú de verdad quieras rendir tu vida y apartarte del pecado y de la maldad. La palabra paraíso, ¿qué significa? Que Jesús se lleva aún a los criminales arrepentidos hacia un estado de inocencia. Es decir, borra todos nuestros pecados, hace un borrón y cuenta nueva y nos presenta aceptos delante de su presencia. Lucas 23:34, ¿qué dice? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto, ninguno sabía lo que estaba pasando en ese momento. Aún los apóstoles sabían que él iba a morir en la cruz. En ese momento ellos dijeron: wow, sí se murió de verdad. Se le habían olvidado algunas las enseñanzas de Jesús. Por eso usted esté atento a las enseñanzas, aprenda la palabra, para cuando se le pregunte y cuando le toque las vivencias de la palabra, ustedes sepan quién es ese Jesús que hoy está vivo y que dio la vida por ti. Por eso en Mateo 27:54, mira lo que dice la Escritura. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mira el poder que Dios derramó en la tierra a través de su Hijo. Todo tembló, todo se movió, para demostrarles a ellos que Él era el Hijo de Dios. Dice que la tierra se oscureció y tembló. Yo estaba mostrando, ¿sabes qué? No creyeron, pero este es mi Hijo. Yo estoy recibiendo a mi Hijo en este momento. Amén. ¿Qué dice Lucas 24:21? Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícame, crucifícame. ¿Sabes? Los que un día lo recibieron, Hosana, al que viene el nombre del Señor, un día estaban diciendo: crucifícale, crucifica, porque así es el hombre. Lo que más me conviene, eso es lo que yo hago. Nosotros crucificamos a Cristo cuando volvemos al pecado, cuando volvemos atrás. Habiendo degustado la palabra de Dios, volvemos atrás y queremos seguir nuestra vida como si nunca hubiera pasado nada. El ladrón, por el contrario, miró al hombre que agonizaba junto a él y dijo: acuérdate que yo sé que va a venir tu reino y en ese reino yo quiero estar. Qué inspiradora la fe de este hombre, que nos debe inspirar a nosotros hasta el día de hoy. De ver que apenas acababa de estar con Jesús al lado y pudo creer que Él era el Hijo de Dios y pudo creer que había un reino que vendría para nosotros
propósito de bendición a nuestra vida. ¿Sabes allá? La gloria venidera va más allá de la afrenta, de lo propio, de la maldad, del pecado, de la canallada que está presente en este tiempo. Es mucho más allá de todo eso, porque Lucas 23:38, mira lo que dice sobre el letrero que Jesús tenía en la cruz. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Este es el Rey de los judíos. Ignorantes ellos que no sabían, pero ese era verdaderamente el Rey de los judíos, de los gentiles y de toda la humanidad. Ha sido Jesús, el Rey de todos nosotros. La muerte y resurrección de Jesucristo significa un golpe mortal al gobierno de Satanás. Y el gobierno de Satanás sabe que quedó establecida la autoridad de Jesús sobre toda la tierra. El gobierno de Satanás no tiene autoridad en la tierra. La autoridad de toda la tierra la tiene Jesucristo. Hermano, en esta mañana yo quiero que puedas entender que el camino al reino es el camino de la cruz. Es el camino hacia Jesús. Es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de decirle, Jesús, gracias. Aquí estoy, Jesús, rindiendo mi vida delante de tu presencia. ¿Sabes? Yo quiero que tú en esta mañana puedas entender que el reino de Dios está trastornando al mundo actual, porque la palabra está corriendo, la gente está recibiendo palabra, la gente está aceptando la venida de Cristo en la vida y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, que tengan una linda tarde, que nuestro Dios les bendiga abundantemente en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesucristo. Amén.